Empecemos el estudio de espacios vectoriales. Los espacios vectoriales nos van a servir de contexto para aplicar muchas de las herramientas de álgebra lineal a problemas concretos. Por ejemplo, la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Un espacio vectorial no es más que un conjunto que podríamos llamar V, no vacío, y cuyos elementos vamos a llamar vectores. Además, dicho conjunto va a tener definida una operación de suma de vectores y otra operación de reescalamiento. De esta forma, tendremos un espacio vectorial si el conjunto más sus dos operaciones satisfacen ciertas condiciones. Como veremos más adelante, Rn, conjunto de matrices, conjunto de polinomios, conjuntos de funciones, todas ellas son ejemplos de espacios vectoriales. Para formalizar un poco la idea, tenemos aquí pues dados un conjunto no vacío, una operación de suma y una operación de producto escalar o reescalamiento. Vamos a decir que estos forman un espacio vectorial real cuando se cumplen las tres condiciones: cerradura interna, cerradura externa y las 8 propiedades vectoriales. La cerradura interna se refiere a el hecho que la suma vectorial que está definida en el conjunto B debe tener por resultado un elemento del mismo conjunto. La cerradura interna nos dice que si reescalamos un vector del conjunto B, dicho resultado también va a ser un elemento del conjunto B. Y finalmente se tienen las 8 propiedades vectoriales. Estas son las propiedades que se han visto en la clase 1. Aquí tenemos las 8 propiedades vectoriales, de las cuales en la clase 1 se demostró la propiedad de conmutatividad. Entonces, si tenemos este conjunto más estas dos operaciones que satisfacen estas tres condiciones, podemos decir que se tiene un espacio vectorial real. Un ejemplo importante es el que ya hemos visto, el espacio vectorial Rn. Es un espacio vectorial porque es un conjunto no vacío, existen infinitos vectores, y tenemos definida una suma y un producto escalar. De hecho, dados dos vectores en Rn, en la primera clase mostramos cómo la suma va a ser también un vector de Rn mediante la suma componente a componente. Por ejemplo, el vector 1, 2 se suma con el vector 3 menos 1 y da como resultado el vector 4, 1. Este vector 4, 1 también es un vector de R2. Esto es para la cerradura interna. Para la cerradura externa, también, dado un escalar y un vector, hemos visto que al reescalar dicho vector, también se obtiene un vector del mismo conjunto Rn. Por ejemplo, al multiplicar por menos 2 el vector 1, 1, obtenemos el vector menos 2, menos 2, que también es un vector de R2. Y finalmente, las 8 propiedades vectoriales.
Ellas fueron vistas anteriormente y se demostró la propiedad conmutativa. De esa manera tenemos el ejemplo de Rn. Ahora vamos a hablar un poco de los dos siguientes ejemplos. El conjunto de todas las funciones reales y el conjunto de todas las matrices de m filas y n columnas. Y veamos cómo se pueden pensar como espacios vectoriales reales. Primero se tiene el conjunto f de A, que es el conjunto de todas las funciones de dominio A con conjunto de llegada a los reales. Este es un conjunto no vacío porque existen infinitas funciones de esta forma. En particular, existe una función que es la función 0. Entonces, la función 0 es una función con dominio A que ves cualquier subconjunto de R, conjunto de llegada R, y la función 0 lo que hace es le asigna a cualquier x de A el valor 0. Este es un ejemplo de una función con dominio A y valores reales. Esto significa pues que este conjunto es no vacío, porque estamos mostrando un ejemplo de una función. Para la cerradura interna vemos la suma. En efecto, si tenemos dos elementos f y g en este conjunto, es decir, dos funciones f y g con dominio A y valores en los reales, podemos definir la función suma f más g, cuyo dominio también será A, conjunto de llegada R, y regla de correspondencia f más g evaluada en un x no es más que f de x más g de x. Entonces esta función f más g también será un elemento de f de A. Para la cerradura externa tomamos cualquier número real y un elemento de este conjunto f de A. Y esto significa que f será una función con dominio A y valores reales. Así, el reescalamiento de esa función por medio del escalar t también será una función de dominio A y valores reales con regla de correspondencia t de f evaluada en x no es más que el número real t multiplicado por el número real f de x. Y por lo tanto tenemos otra vez el elemento de f de A. Todas estas propiedades son propiedades que se basan, de hecho, en la estructura algebraica de los números reales. Por eso, las 8 propiedades se pueden demostrar naturalmente y está basado, como se dijo anteriormente, en la estructura algebraica de los números reales, es decir, conmutatividad, asociatividad, existencia de elemento neutro, etcétera, etcétera. Por ejemplo, da lo mismo sumar la función f con g que sumar la función g con f, porque de hecho da lo mismo f de x más g de x que g de x más f de x, nos va a dar el mismo resultado. Y así como esas se pueden demostrar el resto de las propiedades. Veamos ahora el otro ejemplo de las matrices M por N. Estas son
el conjunto de todas las matrices de m filas y n columnas con entradas o componentes números reales. Este es un conjunto no vacío porque existe la matriz nula. La matriz nula de orden m por n es aquella matriz que tiene m filas y n columnas y cuyas entradas son todas 0. Este es un elemento del conjunto m por n. Por lo tanto, este conjunto no es vacío. La cerradura interna se sigue de la definición de suma de matrices. En efecto, si se tienen dos matrices de m filas con n columnas, se pueden entender de la siguiente forma. La primera matriz, aquí tenemos su primera fila y el resto, así sucesivamente hasta llegar a la última fila. Al sumarla con otra matriz, tenemos aquí una representación visual de sus componentes o entradas, y al sumarlas obtenemos la matriz suma, que en cada entrada tendremos la suma de las entradas de cada matriz. Entonces, por ejemplo, aquí tendremos A11 más B11, así sucesivamente hasta A1n más B1n y aquí tendremos AM1 más BM1 y aquí tendremos AMN más BMN. Esta matriz es una matriz de m filas por n columnas y por lo tanto es un elemento de este conjunto. Y de ahí obtenemos la cerradura interna. Similarmente obtendremos la cerradura externa, porque al multiplicar una matriz por una constante, de esta forma, se obtiene una matriz de orden m por n, cuyas componentes son las componentes originales reescaladas por ese número real t, es decir, ta11, así sucesivamente hasta ta1n, y así sucesivamente en todas las filas hasta tam1, tamn. Y además se tienen las 8 propiedades. Las cuales se pueden demostrar. Por ejemplo, la propiedad conmutativa justamente se sigue del hecho que sumar una matriz A de m filas con n columnas con una matriz B de m filas con n columnas es lo mismo que sumar la matriz B con la matriz A, por la conmutatividad de los números reales. El énfasis en el caso de espacios vectoriales no se va a hacer en demostrar las 8 propiedades, sino en aceptar el hecho que tenemos estos ejemplos de espacios vectoriales y más bien nos vamos a concentrar en demostrar cuándo es que se tiene un subespacio vectorial. Dado un espacio vectorial real,
B un subespacio es un subconjunto W que no debe ser vacío y que además cumple todas las condiciones de ser también un espacio vectorial. Es decir, si por un minuto nos olvidamos de B, entonces W debe ser un espacio vectorial. Debe cumplir las tres condiciones: cerradura interna, externa y las 8 propiedades. Sin embargo, el hecho de vivir dentro del espacio vectorial B nos va a permitir ahorrarnos el trabajo de verificar la tercera condición, es decir, las 8 propiedades vectoriales. Y lo único que vamos a tener que verificar es la cerradura interna y la cerradura externa. Entonces, W es un subespacio del espacio vectorial real V cuando dicho conjunto es no vacío y es un subconjunto de V. Y además se cumplen la cerradura interna y cerradura externa. Eso nos va a permitir llamar al conjunto W un subespacio vectorial, y lo que tiene como consecuencia esto es que W va a ser un espacio vectorial real por derecho propio. Los dos subespacios vectoriales que todo espacio vectorial contiene son el subespacio trivial y el subespacio total. El subespacio total es sencillo de entender porque no es más que el mismo conjunto V, y sabemos que V es un espacio vectorial real, por lo tanto debe satisfacer cerradura interna y externa. En el caso de el subespacio trivial, cuando W es un conjunto unitario cuyo único elemento es el vector nulo, podemos verificar de manera sencilla que posee las dos propiedades de cerradura interna y externa. En efecto, la cerradura interna se cumple porque, como existe solo un vector, la única suma que se puede realizar es la suma del vector nulo con el vector nulo, el cual es el vector nulo y pertenece al mismo conjunto W. Y la cerradura externa también se puede verificar, porque dado cualquier número real, si reescalamos el vector nulo por dicho número, otra vez, la única respuesta posible, no importa el escalar, siempre va a ser el vector nulo, el cual es un elemento de W. Por lo tanto, se cumple cerradura interna y externa, y este es un subespacio, el cual es llamado subespacio trivial. Como ejemplos adicionales, analicemos en detalle los ejemplos W1 y W2, y luego, de manera gráfica, veremos lo que ocurre con W3 y W4. Deseamos determinar cuáles de estos son subespacios y cuáles no. Entonces, empecemos con W1. W1 es el conjunto de todos los pares ordenados que satisfacen la ecuación AX más BY igual a 0, donde A y B no son nulos al mismo tiempo. Esto nos asegura que W1 es realmente una recta. Y no solamente es una recta, sino es una recta que de hecho pasa por el origen. Entonces, esta es una recta que pasa
por el origen. Mostremos que es no nulo. De hecho, este conjunto es no nulo porque, como ya lo dijimos anteriormente, el origen pertenece a este conjunto. En efecto, a por 0 más b por 0 es igual a 0 y por lo tanto satisface la ecuación. Y así el vector nulo pertenece a W1. Comprobemos ahora la cerradura interna. Si tenemos dos elementos, digamos x1, y1 y x2, y2, ambos en W1, comprobemos qué ocurre con la suma. Para eso, desdoblamos la hipótesis. Se debe cumplir que estos dos pares ordenados satisfagan la ecuación, es decir, ax1 más by1 debe ser 0 y ax2 más by2 también debe ser igual a 0. ¿Qué ocurre si sumamos estas ecuaciones y factorizamos a y b? Lo que obtendremos será la siguiente ecuación: ax1 más x2 más by1 más y2 es igual a 0 más 0, que es igual a 0. Pero esto significa que el vector de componentes x1 más x2, y1 más y2 pertenece a W1. Y por la definición de suma vectorial, sabemos que esto no es más que la suma de los vectores de componentes x1, y1 con x2, y2. De esa manera estamos probando que se cumple la cerradura interna. Para la cerradura externa, tomamos un número real arbitrario y un vector en W1. Como el vector pertenece a W1, debe satisfacer la ecuación. Y ahora, si multiplicamos t por esta ecuación y arreglamos los términos, vamos a encontrar la siguiente ecuación: a tx1 más b ty1 debe ser igual a 0. Pero si lo vemos de esta forma, esto quiere decir entonces que el vector de componentes tx1, ty1 debe pertenecer a W1. Sin embargo, este vector, por la definición de reescalamiento producto escalar, se puede escribir como t por x1, y1. Y de esta forma se obtiene la cerradura externa. Esto quiere decir que W1 sí es un subespacio vectorial de R2. Para W2, primero hagamos el gráfico. W2 no es más que una parábola. Para demostrar que W2 no es un subespacio vectorial, basta con encontrar un contraejemplo. Vamos a mostrar que este conjunto no satisface la cerradura interna y la cerradura externa. Y para eso consideremos los siguientes vectores. Aquí tenemos el vector de coordenadas 1, 1, el vector suma. Y acá tenemos el vector de coordenadas menos 1, 1. Para mostrar que la cerradura interna
no se cumple, basta con tomar estos dos vectores y sumarlos. En efecto, vemos que menos 1, 1 y 1, 1 pertenecen al conjunto W2. Recordemos que eso es porque y debe ser igual a x al cuadrado, y en ambos casos la segunda componente, que son unos, es el cuadrado de la primera componente. Entonces son elementos de W2. Sin embargo, al sumar menos 1, 1 con 1, 1, se obtiene 0,2. Y este vector no pertenece a W2, porque la segunda componente no es igual a la primera componente al cuadrado. O como podemos ver en el gráfico, por aquí está 0,2, el cual es la suma del primero con el segundo. Y este punto que está en el eje Y no cae dentro de la parábola. Así no se cumple la cerradura interna. Similarmente, no se cumple la cerradura externa. Para ello podemos tomar otra vez el vector 1, 1, que pertenece a W2, y tomemos el escalar t igual a 2. De esa forma se obtiene el vector 2 por 1, 1, que es 2, 2. Y este vector no pertenece a W2 porque la segunda componente, que es 2, no es el cuadrado de la primera componente. Esto nos da 4. Por lo tanto, se rompe la ley de cerradura externa. Esto nos dice entonces que W2 tampoco es un subespacio vectorial. En el caso de W3 y W4, queda como ejercicio mostrar que tampoco son espacios vectoriales, pero podemos ver mediante un gráfico lo que pasa en ambos casos. Para W3 nos piden los pares ordenados cuya segunda componente es nula y primera componente positiva. Entonces el gráfico será más o menos así. R2 con, en rojo, una representación gráfica de W3. Y W4 será lo siguiente. Tenemos aquí R2 y nos están pidiendo la unión de y igual a 0 con x igual a 0. Es decir, la unión del eje x con el eje y. Para mostrar que estos no son subespacios, basta con encontrar un contraejemplo. De hecho, para W3 vamos a ver que no se cumple la cerradura externa. Y para W4 se puede ver que no se cumple la cerradura interna. Por ejemplo, para W4, si tomamos los vectores canónicos y los sumamos para obtener el vector suma, dicho vector cae fuera de W4. Y para W3, si tomamos el vector canónico 1, 0 y lo multiplicamos por menos 1, obtenemos el vector menos vector canónico, es decir, menos 1, 0, el cual cae fuera de W3. Por lo tanto, estos no son subespacios. Veamos ahora dos ejemplos adicionales muy importantes de subespacios.
El primero es el conjunto solución de una ecuación diferencial. Todas las funciones que cumplen que su segunda derivada es igual a la función. Y el ejemplo 6 del núcleo de una matriz. Primero, el conjunto solución de una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial es equivalente a decir esto. f' igual a f. Eso es, todas aquellas funciones cuya segunda derivada son iguales a la función original. Llamemos a este conjunto W. Ese es un subconjunto del conjunto de todas las funciones. Ya sabemos que ese conjunto de todas las funciones es un espacio vectorial real. Ahora tratemos de demostrar que este es un subespacio. Y para ello pensemos en por qué no es vacío. Hay una función muy sencilla cuya segunda derivada es ella misma, y esa es la función nula. La función nula que nos dice que para todo x, función nula en x es 0. Este es un elemento de W, porque la segunda derivada de la función nula es la función nula. Y así, la segunda derivada de esta función es igual a ella misma. Esto nos dice pues que este conjunto es no vacío. Veamos ahora la cerradura interna. Si tenemos dos funciones que satisfacen estas ecuaciones, es decir, si tenemos una función cuya segunda derivada es ella misma y otra función cuya segunda derivada es ella misma, podemos sumarlas y obtener lo siguiente. Segunda derivada más segunda derivada igual a f más g. Pero hay una regla de diferenciación que nos dice que la segunda derivada de la suma es la suma de segundas derivadas. Eso quiere decir que esta expresión no es más que f más g segunda derivada. Y ahora, viendo los extremos, tenemos que la segunda derivada de la suma es la suma de las funciones originales. Por lo tanto, esta función suma pertenece a W y se cumple la cerradura interna. Para la cerradura externa hacemos algo similar. Tenemos un número real y una función que es igual a su segunda derivada. Entonces, multiplicando t por esta ecuación, obtenemos t por segunda derivada igual a t por función f. Y ahora, otra regla de diferenciación nos dice que una constante por segunda derivada es igual a la segunda derivada de dicha constante por la función f. Así, esta función reescalada también pertenece a W y se cumple la cerradura externa. Pasemos ahora a analizar el ejemplo de el núcleo de una matriz. Para el núcleo de una matriz, lo que hacemos primero es definir. Núcleo de una matriz de m filas y n columnas es el conjunto de todos los vectores de Rn tales que matriz por vector sería igual a 0. Esto no es más que el conjunto solución de un sistema de m ecuaciones con n incógnitas homogéneas. Homogéneas
porque los coeficientes libres son todos nulos. Por ejemplo, si la matriz fuera la siguiente, 2, 1, menos 1, 4, estamos pidiendo todos los vectores de componentes x1, x2, tales que este es igual a 0. O lo que es lo mismo, 2x1 más x2 igual a 0 y menos x1 más 4x2 igual a 0. A esto se le llama un sistema lineal homogéneo de dos ecuaciones con dos incógnitas. Homogéneo porque estas constantes libres son nulas. Probemos primero que este conjunto es no vacío. Núcleo de una matriz nunca es vacío. Hay una solución que siempre está presente dentro del núcleo y esa es la solución trivial. Y aquí la tenemos. Matriz A por vector nulo siempre va a ser vector nulo. El vector nulo anula a la matriz A y nos devuelve el vector nulo. Por lo tanto, este vector nulo pertenece siempre al núcleo de cualquier matriz. Mostremos ahora la cerradura interna. Si tenemos dos vectores que pertenecen al núcleo, esto significa que ambos son soluciones del sistema, es decir, AX va a ser igual a 0 y AY también va a ser igual a 0. Sumando estas ecuaciones, obtenemos AX más AY es igual a 0 más 0. Pero por un lado, podemos factorizar la matriz A y obtener A por X más Y. Y por otro lado, la suma de dos vectores nulos va a ser el vector nulo. Esto demuestra que el nuevo vector X más Y también pertenece al núcleo de la matriz A. Y por lo tanto tenemos cerradura interna. Para la cerradura externa, tomamos un número real arbitrario y un elemento X del núcleo de A. Esto significa que A por X es igual a 0. Pero entonces, reescalando la ecuación completa, es decir, multiplicando todo por T, obtenemos TAX es igual a T por vector nulo. Ahora, en el lado izquierdo, lo que podemos hacer es, como T es una constante, en vez de reescalar la matriz, podemos reescalar el vector X. Y obtenemos A por TX. Y por otro lado, cualquier número real por un vector nulo siempre nos va a dar el vector nulo. Esto significa, pues, que T por X también debe pertenecer al núcleo de la matriz A, porque es solución del sistema lineal homogéneo. De esta manera obtenemos que el núcleo de una matriz siempre es un subespacio de Rn. Veamos ahora dos ejemplos concretos de evaluaciones pasadas. Primero, se nos pide mostrar que el conjunto de todas las matrices 2×2 simétricas y de traza nula es un subespacio vectorial de M2×2. Para ello, primero notemos que este conjunto
es no vacío, porque la matriz nula es simétrica, ya que al tomar la traspuesta a la matriz nula, obtenemos la misma matriz nula de orden 2×2, y la traza de la matriz nula no es más que la suma de los elementos de su diagonal principal, todos nulos. Por lo tanto, la traza también es 0. Esto significa entonces que esta matriz nula, o también denotada por 0 sub 2×2, pertenece al conjunto B. Y por lo tanto, es no vacío. Para la cerradura interna, dadas dos matrices 2×2, A y B, que pertenecen al conjunto B, probemos que su suma también estará en el conjunto B. Para ello notamos que de esta condición se debe cumplir que la traspuesta de A es igual a A, la traspuesta de B es igual a B, y las trazas de A y B son nulas. Es decir, traza de A es 0 y también la traza de B. Bien, ahora notamos que la suma también será simétrica. En efecto, A más B traspuesta es la traspuesta de A más la traspuesta de B. Y por hipótesis, esto es A más B. Por lo tanto, A más B es simétrica. Es decir, es igual a su traspuesta. Además, la traza de la suma no es más que la suma de las trazas. Es decir, traza de A más traza de B. Esta es una propiedad de la suma de matrices y la traza. Pero cada una de ellas por hipótesis es 0. Y esto nos dice entonces que la traza de la suma también es 0. Y así podemos concluir que A más B pertenece a B. Es decir, se cumple la cerradura interna. La cerradura externa es similar. Si tenemos una matriz en B y un número real arbitrario, entonces la matriz es simétrica y tiene traza nula. Entonces, el rescalamiento de la matriz T por A también será simétrico, porque su traspuesta no es más que T por A traspuesta, el cual es igual a T por A. Y así el rescalamiento también es simétrico. Y para la traza usamos otra propiedad, que es que la traza de T por A va a ser igual a T veces la traza de A. Esta es otra propiedad de matrices, rescalamiento de matrices. Esta es otra propiedad del rescalamiento de matrices y la traza. Como se cumplen las dos condiciones, podemos concluir que T por A también pertenece a B. Y esto nos dice que se cumple la cerradura externa. Para el siguiente ejemplo se tienen dos conjuntos. El conjunto de las matrices de dimensión 2 invertibles y el conjunto de las matrices 2×2 no invertibles. Debemos ilustrar usando contraejemplos que U y B no son espacios vectoriales. Y para eso debemos mostrar que no se cumple la cerradura interna o externa.
Vamos a hacerlo en ambos casos con la cerradura interna. Veamos. El conjunto U es el conjunto de las matrices Veamos, el conjunto U es el conjunto de todas aquellas matrices de orden 2 por 2, tales que, como son invertibles, su determinante debe ser diferente de 0. Para mostrar que este conjunto no satisface la cerradura interna, empezamos con dos matrices 2 por 2 invertibles cuya suma no lo es. Entonces, notemos que la identidad y menos la identidad son invertibles. Esto se cumple porque el determinante de la identidad es igual a 1 y coincide con el determinante de menos la identidad. Sin embargo, la suma de estas dos matrices es exactamente la matriz nula. Y la matriz nula no pertenece al conjunto U, porque no es invertible, justamente porque el determinante de la matriz nula es 0. Y una matriz es invertible si y solo si tiene determinante no nulo. Ahora, para el conjunto B podemos hacer algo similar. El conjunto B es el conjunto de todas aquellas matrices de orden 2 por 2, tales que su determinante es nulo. Eso es lo que define a las matrices no invertibles. Verifiquemos que no se cumple la cerradura interna tomando dos elementos de B cuya suma no está en B. Estas matrices están en B porque sus determinantes son nulos. Sin embargo, la suma es la matriz identidad. La matriz identidad es invertible y por lo tanto no puede estar en B, porque el determinante, como habíamos visto, de la matriz identidad es 1, el cual es distinto de 0. Continuemos ahora con el concepto de generación de espacios. La idea es que en un espacio vectorial B se tendrá un conjunto de vectores, llamémosle S. Y si tomamos todas las posibles combinaciones lineales de vectores en S, se van a generar vectores adicionales. Y el resultado va a ser llamado el espacio generado por S o span de S. Como veremos, este conjunto generado será siempre un subespacio del espacio vectorial B. Entonces, a ese se le va a llamar conjunto generador
y span S, conjunto o espacio generado. El espacio generado por el conjunto S es entonces el conjunto de todas las posibles combinaciones lineales de vectores en S. Es decir, dado cualquier número de vectores en S y cualquier conjunto de coeficientes o pesos, vamos a tomar todas las posibles combinaciones lineales. En particular, por ejemplo, se cumple que el vector nulo siempre pertenece al conjunto generado por S. Esto es porque el vector nulo se puede expresar como la combinación lineal 0 por B1 más así sucesivamente hasta 0 por Bm. Por lo tanto, span de S es un conjunto no vacío porque siempre contiene al vector nulo. Otro ejemplo importante es que Rn es el conjunto generado por los vectores canónicos. Esto se puede comprobar sencillamente tomando un vector arbitrario de Rn con todas sus componentes y notar que esto se puede expresar como la siguiente combinación lineal: x1 por el vector canónico e1 más así sucesivamente hasta xn por el vector canónico en. Entonces, cualquier vector de Rn se puede expresar como combinación lineal, la cual estamos mostrando aquí en notación de sumatoria, sus componentes como pesos por los vectores canónicos. Así, Rn es el conjunto generado por todos los vectores canónicos. Otro hecho interesante es que podemos pensar en el conjunto generado por un vector no nulo como una recta que pasa por el vector nulo. Aquí se presentan algunos ejemplos adicionales. Los ejemplos 1, 2 y 3 son consecuencias del concepto de combinación lineal que se presentó en la primera clase y para resolverlo se usa el concepto de eliminación de Gauss-Jordan que se presentó en la segunda clase. Por ejemplo, para el 1, 6, 3, 9 se puede escribir como 3 por el vector 2, 1, 3 más 0 veces el vector 4, 2, 6. Esto significa entonces que 6, 3, 9 es combinación lineal de estos dos vectores y por lo tanto pertenece al espacio generado por estos dos. Para el ejemplo 4, la función constante 2 pertenece al espacio generado por la función coseno cuadrado y seno cuadrado. Esto es porque tenemos la función coseno al cuadrado y la función seno al cuadrado. ¿Cómo se pueden combinar linealmente coseno al cuadrado y seno al cuadrado para obtener
el número 2. Esto no es muy complicado. Simplemente se multiplica por 2 cada uno y se suma. Esto es porque se puede factorizar el 2 y adentro nos quedará coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x. Y esta es una propiedad trigonométrica conocida. Esta suma no es más que 1. Y así se obtiene la función constante 2. Para el ejemplo 5, basta con notar que 2x cubo más x menos 2 se puede escribir como continuación lineal de estos 4 polinomios, haciendo lo siguiente. 2 por x al cubo más 0 por x al cuadrado más 1 por x más menos 2 por 1. Así, los pesos o coeficientes serían 2, 0, 1 y menos 2. Y de esta manera, este polinomio pertenecería al conjunto o espacio generado por estos 4. A continuación se muestra un problema de evaluación pasada. Los conceptos de base y dimensión aún no han sido estudiados. Sin embargo, parte de la resolución requiere que calculemos un conjunto que genere el espacio vectorial W definido de esta manera. Vamos a mostrar cómo usando eliminación de Gauss-Jordan se puede encontrar el conjunto que genera este subespacio W. Para ello lo que necesitamos hacer es caracterizar todas las soluciones de este sistema. Y como sabemos, lo que necesitamos hacer es primero calcular la matriz aumentada. Entonces, copiamos aquí la matriz aumentada de este sistema. Aquí tenemos la matriz aumentada del sistema. Para encontrar y caracterizar todas las soluciones, es decir, el conjunto de solución, aplicamos eliminación de Gauss-Jordan. Algo que podemos notar es que la tercera fila tiene un pivote aquí. Y vamos a usar ese como el pivote de la primera columna. Para ello intercambiamos. Vamos a intercambiar la fila 1 con la fila 3. Y así obtener menos 1, 3, 1 aumentado con 0. Menos 2, 2, menos 2, 2 aumentado con 0. Y 3, menos 1, menos 3 aumentado con 0. Ahora lo que podemos hacer es primero multiplicar por 3 la fila 1 y sumársela. Ahora lo que podemos hacer es multiplicar por 3 la fila 1. Ahora lo que podemos hacer es multiplicar por 3 la fila 1 y sumárselo a la fila 3. Y luego multiplicar por menos 1 a la fila 1 para que el pivote sea 1. De esta manera obtenemos la siguiente matriz. Menos 1, 3, 1 aumentado con 0. Menos 2, 2 menos 2, 2 aumentado con 0. Y 0.
A ver, esto de acá lo vamos a editar. Por 3 y suma 0. Por 3 y suma menos 4. Por 3 y suma 8. Por 3 y suma 0, 0. Más, menos, menos. Entonces, después de estas operaciones, obtenemos la matriz que estamos viendo. Y ahora, para eliminar este menos 2, multiplicamos por 2 la fila 1 y se la sumamos a la fila 2. Y así obtenemos la siguiente matriz. Ahora es claro lo que se puede hacer para simplificar esta parte. Podemos sumarle la fila 1 a la fila 2 y luego multiplicar por 1/4 la fila 1 y así obtenemos la siguiente matriz. Finalmente, lo único que queda es eliminar este pivote y para ello multiplicamos por menos 1 la fila 2 y se la sumamos a la fila 1 para obtener la siguiente matriz. La matriz así obtenida es entonces una matriz reducida. Y como habíamos visto antes, podemos caracterizar todas las soluciones de este sistema regresando a las ecuaciones y expresando todas las variables en función de constantes o variables libres. En este caso, las variables x y y son variables dependientes y las variables z y w serían variables independientes o libres. Por lo tanto, todas las variables x, y, z y w se pueden expresar como x igual a z más w, y igual a 2z, z igual a z y w igual a w. De esta forma, toda solución del sistema homogéneo, es decir, todo elemento del núcleo de la matriz, se puede expresar como combinación lineal de el vector 1, 2, 1, 0 y el vector 1, 0, 0, 1. Así,
el núcleo de la matriz es el espacio generado por los vectores 1, 2, 1, 0 y 1, 0, 0, 1. Para este problema, lo que se nos pide es considerar 4 vectores de R4 y el subespacio A que satisface una ecuación lineal. x1 es igual a x2 más x3 más una constante A por x4. Y otra vez, como todavía no tenemos el concepto de base ni de dimensión claro, resolvemos la parte 1, la cual es bastante sencilla. Lo único que debemos notar es que se nos está pidiendo el valor de A si el conjunto de estos 4 vectores es generador del subespacio vectorial A. En particular, lo que debe ocurrir es que si estos 4 vectores B1, B2, B3 y B4 pertenecen al subespacio A, deberían satisfacer la ecuación. En efecto, comprobamos esa condición. La ecuación es x1 es igual a x2 más x3 más la constante A por x4. Y ahora, para comprobar, reemplazamos cada vector. Ahora, para comprobar, reemplazamos cada vector en esta ecuación. 1, 0, 1, 0, por ejemplo. Reemplazando en la ecuación, obtenemos 1 igual a 0 más 1 más A por 0, la cual es correcta, pero no nos dice cuánto es el valor de A. Para el vector 2, que es 1, 1, 0, para el vector 2 de componentes 1, 0, 0, menos 1, reemplazando en la ecuación, obtenemos 1 es igual a 0 más A menos 1. Y de ahí obtenemos que A es igual a menos 1. Podríamos parar ahí, sin embargo es bueno comprobar que hay consistencia. Si encontráramos un valor adicional de A, habría una inconsistencia y tendríamos que decir que no existe ningún posible valor de A, porque debería haber solo uno, no varios. Entonces simplemente comprobamos. Para el tercer vector de estas componentes, vemos que x1 es igual a x2 más x3 más A por menos 1. Y de aquí también encontramos que A es igual a menos 1. Y finalmente, para el cuarto vector, y asegurarnos de que no hay inconsistencias, reemplazamos en la ecuación. Y otra vez encontramos que A es igual a menos 1. Quiere decir que hay consistencia y la respuesta es la constante A debe ser igual a menos 1 y eso asegura que estos 4 vectores generan el subespacio vectorial determinado por la ecuación dada. Finalmente se define una matriz canónica como la matriz EIJ, que simplemente representa la matriz que es igual a 1 en la fila I columna J y ceros en el resto de sus entradas. Podemos comprobar, por ejemplo,
que existe un conjunto generador de las matrices triangulares superiores. Y comprobémoslo simplemente para orden 2. Todas las matrices triangular superior de orden 2 se pueden expresar como A, B, 0, C. Estas matrices pueden ser expresadas como A por 1, 0, 0, 0 más B por 0, 1, 0, 0 más C por 0, 0, 0, 1. De esta forma, toda matriz de orden 2 que es triangular superior es combinación lineal de estas matrices canónicas. Finalmente, es posible demostrar que el conjunto o espacio generado por cualquier conjunto de vectores S, es decir, el span de S, es siempre un subespacio del espacio vectorial B. Y podemos definir el espacio columna de una matriz como el espacio generado por dichas columnas. Y este será también un subespacio vectorial. Esto lo usaremos más adelante.